Este personaje es un ícono de la cultura de los videojuegos. A simple vista se le reconoce, su nombre es Steve, y es el ente que protagoniza Minecraft en su totalidad. Aún con su ausente desarrollo de personaje, las personas poseen mucha imaginación y usan a Steve como objeto de múltiples teorías. Investigando en un iceberg de Minecraft encontrado en Reddit, me topé con que uno de los mayores misterios del último nivel era el tópico de este video. Steve, durante Minecraft, en realidad, se encuentra en un estado de coma. Los usuarios promotores de esta teoría publicaron sus postulaciones en distintos foros de Reddit. Uno de ellos fue un usuario llamado The Theory of Minecraft y el otro un usuario eliminado. Steve era un minero común y corriente que solía ejercer su cargo de forma rutinaria. Como en un día cualquiera, entró a la mina con un carro minero o un minecart y se alejó notablemente de sus compañeros. Al estar solo en una gran mina, lo inesperado sucedió. Steve tuvo un accidente. Hay dos posibles versiones, una en la cual una dinamita se encendió accidentalmente y dañó de gravedad a Steve, o la otra, muy similar, en la que un creeper explota cerca de Steve y lo deja muy mal herido. Los sonidos de las cuevas de Minecraft son reconocidos por el temor que generan en el jugador, y algunos vinculan ciertos sonidos con gritos de demonios, ruidos de accidentes, golpes y hasta resquemores por daños. Mediante una organización cronológica de los audios, se forma una historia que forma la hipótesis. Mientras narro, los ruidos sonarán de fondo junto al nombre del audio correspondiente. Se escuchaban sonidos de carros mineros con motivo de transporte. Luego de que Steve y sus compañeros viesen algo extraño, deciden ir a quitarlo para no estorbar en el camino. Todos intentan detener sus carros, pero les es imposible, por lo que continúan viajando sin vuelta atrás. Mientras esto acontecía, un sonido raro hacía presencia, cosa que asustó a los trabajadores. Estaban cada vez más cerca, ya se visualizaba una extraña figura a la lejanía, el número de latidos aumentaba y posteriormente a algunos metros un extraño monstruo verde cambia su pigmento y sus movimientos eran más temblorosos. Daba pequeños pasos hacia los trabajadores y sin cesar explotó. Los carros volaron y se oyeron fuertes golpes debido a la explosión. Steve se hallaba tirado en la mina, en un estado paupérrimo, percibiendo un sonido exótico que lo aturdía sin dejarlo pensar. La respiración era una tarea cada vez más complicada, pero trataba de mantenerla con el objetivo de seguir vivo. Los gritos y sollozos de sus compañeros no cesaron en ningún momento. Luego de un tiempo determinado, otros mineros encontraron el cuerpo de Steve a duras penas vivo y lo llevaron al hospital más cercano. Fue internado de inmediato por sus heridas graves y en este punto Minecraft comienza. A partir de ahora, la historia que vivimos con Steve es meramente la visión de su personaje en medio de un coma. Los modos de juego disponibles en Minecraft representan las distintas posibilidades de la vida de Steve a partir de este suceso. El survival es una especie de sueño normal, en el cual el end es el paso final para despertarse del coma. En creativo, Steve padece de una especie de sueño lúcido, una circunstancia en la que posees el control de tu propio sueño. El modo aventura referencia esas experiencias vividas, calmas y felices que puede vivir una persona. Como espectador, Steve es una especie de fantasma que visita sueños de otros seres desde un punto más poderoso. Por último, el modo hardcore significa el último tramo de la vida de Steve luego de despertar del coma o al salir de la mina después de ser lastimado por la explosión. Y si son curiosos, el multijugador sería una clase de sueño compartido, que es un suceso posible que no tiene sentencias seguras por la ciencia, pero sí aprueban su existencia por las múltiples documentaciones de casos de sueños compartidos. La teoría del coma se expande hacia otros personajes de ficción a modo de hipótesis. Suele ser un argumento bastante utilizado bajo ciertas condiciones. Uno de los casos más virales con respecto a la ficción es el caso de la familia Simpson, a raíz de ciertos dichos de los productores y hechos visados a lo largo de la historia, por lo que, dentro de la conspiración, puede encajar con la historia de Steve. Por su amplia experiencia en la reconexión de minerales y en la aventura, Steve construye su vida en torno a sus habilidades ya adquiridas previo a la entrada en el estado de coma. Su experiencia en el combate originada tras la supervivencia en las minas forma parte de su catálogo de conocimientos. Por estas concepciones, su historia gira alrededor de estas mecánicas en profundidad. En el mundo de los sueños es imposible morir, por lo que Steve cuando muere, no muere realmente, sino que simplemente permanece en un estado deplorable por una longitud notable, para luego recuperarse. Esta noción es más lógica si encima marcamos el comportamiento cíclico de Steve después de cada muerte, en la que aparece al lado de una cama, tal como en el momento de internación en el hospital. Su vida y no vida depende mucho de la cama, posee un significado especial en su existencia.
experiencia. Esta noción se vuelve más lógica si encima marcamos el comportamiento cíclico de Steve después de cada muerte. En el transcurso de su existencia, la aventura de Minecraft se destaca por la aparición de ciertos monstruos que atacan al protagonista. Estos entes representan las emociones de Steve, a las cuales debe derrotar para evitar la corrupción de su ser. Los zombies y los esqueletos simbolizan la melancolía por el recuerdo de aquellos compañeros difuntos. El Creeper, el detonante de su encierro mental y pérdida de conciencia. Los aldeanos, aquellos habitantes prototípicos del mundo sin influencia en su persona. El Enderman son aquellas personas que desde el mundo real intentan despertar a Steve, pero en su estado los mensajes se hallan distorsionados al oírlos. Mientras que los entes del Nether figuran sus peores experiencias y temores a través de gritos escalofriantes y un ambiente indeseable. Steve, a pesar de los acontecimientos, debe pelear y sobrevivir en este mundo tan espectacular, avanzando a través de los elementos descubiertos y las experiencias obtenidas. Steve no emite ninguna, porque está inconsciente. Su sueño no puede llegar hasta ese punto de complejidad, ya que si fuera tan consciente, despertaría sin dudarlo. El camino es largo, pero a la vez es una incógnita, que define su indeterminable longitud, a elección de cada jugador que decida establecer las aventuras de Steve en un contexto determinado. Pero al fin y al cabo, todos los caminos llevan a Roma, o en este caso, todos los caminos llevan al End. Como dije anteriormente, los Enderman intentan comunicarse con Steve para hacerlo entrar en razón, pero Steve no es capaz de entenderlos. Los Endermans, esos entes con forma de humanoide, son la conexión entre el mundo real y los sueños. Por eso es que la dimensión del final está llena de Enderman, por ser la puerta al mundo real a través del sueño. El End, el final, es el final del sueño. El dragón del End reúne varios posibles significados a libre interpretación del lector o consumidor. Puede ser simplemente el paso final hacia la superación de un detrimento mental, cuando la luz al final del túnel es visible, el avance de unos pocos metros para atravesar y saborear la victoria. Es el reto para comprobar si estás preparado y sos merecedor de pasar al mundo de la realidad. El dragón simboliza la fortaleza, el cuidado de un lugar sagrado, la sabiduría, pero también en la conquista de la felicidad es el encuentro de las buenas energías y las oportunidades. La pregunta final es, ¿seremos más fuertes que nuestras emociones? La derrota del dragón, tras una prolongada preparación física y mental, otorga una gran cantidad de experiencia valiosa y la muestra de un huevo. Un huevo que en ciertas culturas, en especial la religiosa, representa la resurrección, la transición entre la vida y la muerte. Este poema puede ser recitado por un dios, una persona cercana a Steve, criaturas desconocidas o hasta por los Enderman, que luego de haber trascendido se vuelven incomprensibles para el oído del protagonista. Si estás interesado, tengo un video entero analizando el poema, así que te lo recomiendo porque acá no lo vamos a analizar al completo. Al escuchar el poema, Steve despierta del coma y da inicio al retorno a la vida, luego de experimentar y aprender las diversas prácticas ejercidas en el mundo de los sueños. Así es como Steve se recupera del coma, tras una vasta reflexión y experimentación. La imaginación de los fanáticos llega muy lejos, y de un personaje tan lineal como Steve, hay gente que lo complejiza hasta más no poder, hasta llegar a estos puntos de análisis. Yo no creé esta teoría, simplemente le agregué elementos y la narré de una forma especial. Sus autores y la fuente de estas teorías estarán en la descripción de este video. Esta es la teoría de Steve en coma. ¿Te parece cierta? ¿Te parece llevable a un videojuego? Y si fuera real, ¿en qué pensás que afecta al mismo? Yo soy Grosso y esta es la teoría de Steve en el estado de coma y su punto final.